Yo estoy contento, amado, no sé usted, yo estoy contento porque veo cómo Dios nos visita y créame, iglesia, esto es un asunto de Dios. Si Dios no decide bendecirnos, no fuéramos bendecidos. Esto es un asunto de la misericordia del Altísimo. ¿Cuántos de ustedes de veras creen que el Señor lo trajo acá? Amén. Que Dios lo trajo acá. Aleluya. Porque de veras, amados, yo le aseguro y lo medito día tras día, si Dios no me hubiese agarrado a tiempo, ¿dónde yo estaría? ¿Dónde estaría? ¿Cómo sería mi vida? Si estando en el Señor tengo luchas, ¿cómo sería mi vida sin mi Señor? Entonces yo sí le agradezco a Dios cuando usted me ve y aprovecho, ¿verdad?, para decirle a los que cuando estamos alabando, siéntase libre de salirse y danzar, y si quiere, hermano, mire, yo he escuchado historias de hermanas que hasta los zapatos se sacan en la alabanza y empiezan a danzarle al Señor. Hay que danzarle con gratitud, con alegría, con gozo, amén. Gloria a Dios. ¿Estamos vivos? Dios les bendiga, amados, a aquellos que nos ven a través de Shefa TV, a aquellos que nos ven a través de Facebook. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión dominical. Acuérdese, sobre todas las cosas, el mensaje principal desde este altar es que hay un solo Salvador, un solo Señor, Cristo Jesús, que hay una vida eterna que alcanzar. Lo terrenal se acaba, tarde o temprano, no importa lo que usted esté atravesando a nivel tierra, esto se acaba, ¿verdad que sí, amados? Se acaba algún día, hermano, sea bueno, sea malo, lo terrenal se acaba, pero lo espiritual es eterno, por los siglos de los siglos. Así que usted y yo sí hay que atender lo terrenal, pero hay que buscar desesperadamente lo celestial. Amén, amados. Hoy le quiero hablar de este tema que le puse la cena del Padre. Usted sabe que estamos trabajando Apocalipsis. Tal vez, primero Dios, lo seguiré trabajando como estoy haciéndolo los domingos, Apocalipsis, y entre semana le damos un poquito a la guerra espiritual, porque estamos en días de guerra espiritual. Usted sabe lo que se celebra, ya viene por ahí, ¿verdad? ¿Usted ha visto por ahí? ¿Qué se celebra por ahí? Usted entra a las tiendas y ¿qué ve, amado? Brujas. Un poco de brujas. No es que las que atienden sean feas, sino las cosas que tienen ahí vendiendo, ¿verdad? Entonces uno ve un poco de calaveras de brujas y es gracioso para muchos niños, es hasta inocente porque ellos no saben. Pero si usted, no sé si algún día traerlo, creo que sí vamos a traerlo, si le muestro el calendario satánico. Ellos en estos días que el pueblo judío está celebrando la fiesta de Sukkot, en estos mismos días ellos tienen lo que llaman high festivals. El satanismo tiene sus fiestas mayores justamente en estos días. Y el pueblo hebreo termina Sukkot y celebran el octavo día, el Shemini Atzarot, y ellos le entran al Halloween. Es la fiesta primaria de ellos, se celebra en estos días. Entonces usted y yo tenemos que ser gente de oración. Usted ve los martes aquí clamando por los niños. ¿Por qué? Porque ellos son los más fáciles. A ellos es que va apuntada esa fiesta, no a los viejos. Esa fiesta va apuntada a los niños para amarrar sus almas. Entonces cuando los niñitos crecen y son jóvenes, no quieren buscar de Dios. ¿Por qué? Porque desde niños los amarraron. Vamos, un día de estos traemos ese tema con un poquito más de profundidad. Pero hoy quiero seguir trabajando el tema de Apocalipsis, la cena del Padre. Vamos a hacer una oración, ya hemos adorado, hemos clamado a Dios. Acompáñeme, incline sus rostros un segundito y le pedimos, Padre amado, bendícenos. Que cada palabra tuya sirva y baste para sanarnos. Que cualquier área de nuestra vida que esté mal, Señor, sea sanada. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nuestra salud. Todo, mi Dios, lo ponemos en tus manos. Mientras predicamos a donde quiera que alcance, Señor, las palabras de esta congregación tuya, Señor, esta congregación que tú has levantado, lo que tú digas a través de estos micrófonos, sea para salud y bendición de tu pueblo y de todo aquel que escuche. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. La cena del Padre. Quiero empezar trabajando el libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Si usted viene conmigo al 19, versículo 7. Ahí es donde estamos en este asunto que yo siempre digo, estudiando Apocalipsis es para nosotros alegría, debe ser celebración, debe ser fiesta. Dice Apocalipsis 19:7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Ahí es donde entra la alabanza de gozo que hacemos acá, ¿verdad? Lo que hacemos acá son ensayos nada más para lo que vamos a hacer allá. Allá va a haber gozo, regocijo, démosle gloria. Dice, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Ahí estamos usted y yo, amados, ¿verdad que sí? 4.
hermano Luis. Van a estar ahí. Démosle otro chance. Ahí estamos usted y yo, amado, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya, claro que sí. Quiero empezar así para que usted se enfoque, porque a veces estos temas como el de hoy, dicen los niños, me da mello, ¿verdad? Esos temas como el de hoy son medio fuertes, pero quiero empezar poniendo la base de que usted y yo estamos bien. Usted y yo estamos en las bodas, en la boda del Cordero. Es hermoso esto. Y el versículo, este es el 19:7, el 19:9 dice, mire, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Fíjese, aquí aparece la cena del Cordero. Entonces yo le quiero hablar hoy de la cena del Padre. Esto lo trabajamos ya en algunos temas y lo seguiremos trabajando, las bodas del Cordero y la cena del Cordero. Hoy me quiero enfocar en la cena del Padre. En la Escritura usted encuentra la cena del Padre, la cena del Hijo y la cena del Espíritu Santo. ¿Cuál será la cena del Espíritu Santo? Bien fácil, ¿verdad? La Santa Cena. Es la cena del Espíritu Santo, donde todos los lavados por la sangre de Jesús son convidados. Y ya lo hemos estudiado. Es una cena donde los que se juzgan a sí mismos entran y participan de bendición, pero los que no se detienen y se juzgan y participan de esa cena a la ligera, pueden estar comiendo y bebiendo juicio. ¿Verdad que sí? Entonces esa es la cena del Espíritu Santo. Aquí aparece la cena del Hijo, la cena del Cordero, que son lo que dice ahí, las bodas, y después viene la cena de las bodas del Cordero. Pero en la Escritura encontramos también la cena del Padre, que es de la que quiero hablarle hoy. Fíjese cómo dice. Apocalipsis 19:17. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol. Fíjense eso. El ángel de pie parado en el sol. Y dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos para la gran cena de Dios. Entonces ahora mismo disfrutamos de la cena del Espíritu Santo. Cuando la iglesia novia se vaya y todo lo que va a atravesar, lo que va a pasar, que hemos hablado, la tribulación, la gran tribulación y todo eso, en los cielos está la cena del Hijo. Pero llega un momento en el que viene la cena del Padre. La cena del Padre es una cena de completa destrucción. Entonces usted y yo, amados, queremos apuntar, señalar, esforzarnos para estar en la cena del Hijo, ¿verdad que sí? La cena del Hijo, esa es de gozo, de alegría, de abundancia, de vida eterna, hermoso. Pero la cena del Padre es una cena de juicio. Por eso le digo, estos temas los vamos a estudiar, pero usted y yo tranquilos, solamente lo aprendemos, pero usted y yo ya estamos en la cena del Cordero, o digamos, apuntamos a eso, a la cena del Cordero, amén. ¿Sí me va siguiendo, amado? Ok, mire, aquí empezamos con el tema. La gran cena de Dios, la cena del Padre. El versículo siguiente, el 18, dice, fíjese, invitan a las aves que vuelan, dice, por el cielo, las invitan a la cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces la cena del Padre es una cena de juicio, es una cena donde las aves son invitadas a comer. Aquí es donde se cumple Apocalipsis 17:14, que dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son los llamados, escogidos y fieles. Amén. Ahí está el versículo, que a veces yo le digo que hay niveles, ¿verdad? Llamados, escogidos y fieles. Entonces ese no es el tema de hoy, pero ahí está, por si acaso alguien no lo ha ubicado. Entonces la cena del Padre es una cena donde va a haber juicios, amados. Es una cena donde viene una destrucción, pero a nivel que, digamos, que el hombre no ha visto, pues. Fíjese, Apocalipsis 16:12 dice así. Y el sexto ángel derramó su copa. Este también habla, solamente que están los versículos atrás, los capítulos atrás, pero habla de la cena del Padre. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Y estos espíritus, dice, son demonios que hacen señales. Por eso usted y yo no nos podemos dejar llevar de las señales, de que hay milagros. Sí, es bueno y le damos gloria a Dios por esas señales y milagros. Pero aquí dice clarito que los demonios hacen señales. Van a los reyes. Hay otras versiones que dice que van a los presidentes.
van a los reyes de las naciones de todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces fíjese ahí nos enseña, dice que salen 3 espíritus que son los que van a reunir a todas las naciones del mundo para que salgan a pelear contra Israel. Y dice que uno sale de la boca de la bestia, otro sale de la boca del falso profeta y otro sale de la boca del dragón. Entonces el dragón es Satanás, el anticristo y el falso profeta. De la boca de cada uno de ellos sale un espíritu en forma de rana y se mueve por el mundo entero, metiéndole en la mente a los reyes de las naciones que hay que destruir a Israel. Amado, ¿usted cree que esa agenda ya se está moviendo? Hoy en día hay muchos incluso predicadores que enseñan lo que se llama la teología del reemplazo. Hay gente que enseña que Israel ya no tiene nada que ver en los planes de Dios. Que Israel ya Dios se olvidó de Israel, que eso ya ellos perdieron su oportunidad. Hay gente cristiana, tristemente, que enseña esto. Que Israel ya no está en el plan de Dios, que ahora todo es la iglesia. No han entendido que ahora mismo la atención de Dios, es verdad, y lo hemos estudiado, la atención de Dios está primariamente sobre su iglesia. ¿Verdad que sí? Pero no podemos desechar a Israel. No podemos decir que ya Dios se olvidó de Israel. No podemos decir que Israel ya no está en los planes de Dios. Porque cuando usted y yo estudiamos los últimos capítulos de Apocalipsis, quien más aparece ahí es Israel. La Israel terrenal, la nación de Israel. La iglesia está en el cielo. La iglesia, muchos están atravesando la gran tribulación. Pero el enfoque de los últimos capítulos es en Israel. Entonces, para los que dicen que Dios se olvidó de Israel, le tengo malas noticias. Para ellos, para nosotros buenas. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Los tiene preparando. Los tiene, si usted quiere, cogiendo forma. Pero Dios va a volver a poner su mirada en Israel. Y dice que ellos van a tornar su mirada de nuevo al Dios vivo. Amén. Entonces, la cena del Padre es ese momento donde ellos van a volver a ver al Dios verdadero tal y como es Él. Porque ahora mismo lo conocen como una religión. Hoy en día la religión judía se ha vuelto eso, una religión llena de costumbres, tradiciones y ritos. Es una religión. Usted tiene que hacer esto y el otro. Entonces ellos no conocen al Dios Padre como usted y yo que le decimos papito Dios. Amén. Ellos no lo conocen así. Ahora los judíos que vienen a los pies de Cristo, los hebreos que vienen a los pies de Cristo, claro que sí, lo empiezan a conocer, pero su gran mayoría todavía no lo conocen así. Fíjese cómo dice. Apocalipsis 16 dice que estos espíritus reúnen a las naciones para pelear contra Israel en un lugar, dice que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón significa el lugar de tropas, un lugar de reunión donde se reúnen las tropas, y también significa el monte del Megido. Ahí le puse un par de fotos de dónde está este lugar que se llama Megido, el monte de Megido en Israel. Es un lugar que existe. Hubo una época de la historia de la iglesia cristiana que San Agustín, en los años, no me acuerdo muy bien ahora, no le quiero dar el dato equivocado, pero cuando él empezó a enseñar que Apocalipsis era algo simbólico, se fue perdiendo el interés en estudiar Apocalipsis. Por un par de siglos la iglesia se olvidó de Apocalipsis, lo veían como algo simbólico, eso hizo mucho daño. Entonces se enseñaba que Armagedón no era un lugar, era algo espiritual, era un sitio donde iba a haber batallas espirituales. Empezaron a espiritualizar todo esto, pero la Biblia nos enseña que Armagedón es un lugar que literalmente existe. Dice que las ranas traen a todas las naciones para pelear contra Israel y se reúnen, la Biblia le da con detalle, en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Y la traducción de Armagedón es Megido. El valle de Megido es este valle que se encuentra en Israel. Fíjese qué forma tiene una forma bien peculiar si lo mira uno desde el aire. Y este valle existe en la parte norte de Israel. El lugar de Megido, fíjese, bien curioso esto, amados. El valle de Megido se encuentra cerquita de Nazaret. Y usted se fija cuál es la nación que está más cerca de Megido. Siria, Líbano, Jordania. Y por allá un poquito más está todo lo que es Irán, Irak.
Ellos están a un paso, cerquita pues, de Megiddo. Bíblicamente dice que vendrán naciones del sur, vendrán naciones del norte, vendrán naciones de Europa, vendrán naciones de todo. Va a ser atacada Israel por todo lado. Israel va a llegar un momento en el que se van a quedar solos. Antes, esta nación que ha sido tan bendecida, ha sido bendecida porque siempre ha estado del lado de Israel, amados. Esta nación por siglos ha sido la nación que le ha dado el brazo derecho a Israel. Siempre, si Israel estaba en líos, Estados Unidos decía: el que se mete con Israel, se mete con nosotros. Pero eso cambió en los últimos 8 años, ¿verdad que sí? Desde que subió a la presidencia Barack Obama, se empezó, poco a poco, se empezó a darle la espalda a Israel en muchas cosas. Y no me quiero meter mucho por ahí, ya lo hemos hablado. Pero esta presidencia decidió voluntariamente cerrar muchas cosas que tenía con Israel y empezaron a ayudar y a apoyar a las naciones enemigas de Israel. La nación que yo diría que es la que más saña, odio le tiene a Israel es Irán. Presidente tras presidente de Irán, que ha subido a la presidencia en los últimos años, las últimas décadas, todo el que sube lo dicen públicamente. Se paran en la ONU y lo dicen públicamente. Nuestra agenda es eliminar a Israel de la faz de la tierra. Y hasta les aplauden las bobadas que hablan en la ONU. Nadie hace nada. Usted ha oído que esta nación se ha levantado y ha dicho: no, no, no. Al contrario, se le dio a Irán billones de dólares en ayuda. Se desbloqueó los bloqueos que había contra Irán. Barack Obama. Muchas organizaciones cristianas se opusieron, se llevó esto a la corte y todo, no lo lograron cancelar. Se le dio billones de dólares a naciones que son enemigas de Israel. Entonces la agenda en contra de Israel ya se está moviendo. Usted y yo tenemos que orar como iglesia de Cristo por la próxima elección que viene, amados. Porque el presidente que suba a la presidencia, que Dios es el que lo va a permitir, sea quien sea, Dios es el que lo va a permitir. Pero el presidente que suba puede llevar a esta nación a un caos completo, pero a una velocidad increíble. ¿Y sabe cuál va a ser la señal, si usted quiere? Que el poquito apoyo que le dan a Israel se lo corten completamente. El primer ministro de Israel ya lo dijo hace meses públicamente: si Israel nos da la espalda, si Estados Unidos nos da la espalda, no importa, dijeron ellos, no importa. El Dios de Israel peleará por nosotros. Aleluya. Ellos tienen su fe bien puesta. Pero esta nación, si le da la espalda a Israel, esta nación pierde, amados, y se puede ir de picada. Entonces va a llegar un momento que Israel va a estar sola. No va a haber ninguna nación en la tierra que la ayude. Y le están cortando. Mire, hoy en día hay más naciones presionando a Israel a que suelte territorio que naciones apoyándola. Hay más naciones que están aplastando a Israel para que deje ir todo lo que es la franja del Gaza, que se los entregue a los palestinos. La propuesta que hizo Barack Obama junto con muchos líderes de varias naciones de este mundo, la propuesta que hicieron es que se divida Jerusalén. ¿Para qué hacernos tanto lío? Que se le dé la mitad de Jerusalén a los árabes, la mitad a los judíos y llevamos la fiesta en paz. Pero los de Israel, ellos dicen: no, 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 papá. Jerusalén le pertenece a Israel. Y así será. Dios no va a permitir que esa tierra pase a otras manos, porque está escrito bíblicamente. Entonces, la agenda en contra de Israel ya se está moviendo. Entonces se reúnen en este lugar que queda cerquita de Nazaret, que queda cerca, es un lugar que queda, mire, cerca de los peores enemigos de Israel. Están fácilmente accesibles ahí. Usted vio que hace poquito que hubo problemas. Los rusos pusieron tropas aquí en el mar Mediterráneo y ahí las dejaron. Hay un montón de buques, de barcos rusos. ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué están ahí? ¿Por qué no se los llevan? En el borde de Siria, todo lo que es el borde de Siria, hay un montón de tanqueros de guerra enfilados en fila ahí, listos para la guerra. ¿Por qué? Si Israel no les está haciendo nada. Entonces, cuando Israel se arma, las Naciones Unidas brincan y dicen: no, 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 ¿por qué? ¿Por qué se están armando ustedes?
Pero no ve que los otros nos ponen tanques al frente, pues. Pero no van contra las otras naciones. La agenda es contra Israel. ¿Sí me va siguiendo, amado? Le doy este tema hoy porque está corriendo mucho en las redes que Israel ya no es el pueblo de Dios, que Israel ya está desechado. No. Nosotros somos el Israel espiritual, amén. Pero ellos siguen siendo también el Israel de Dios, amén. Entonces, dice la Escritura, la cena del Padre, que la vemos en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, la encontramos también en el Antiguo Testamento. Y eso quiero traerle hoy. Esta cena del Padre se encuentra en el Antiguo Testamento. Porque mucha gente lee Apocalipsis y dice, bueno, pero no me da muchos detalles. Fíjense, dice 14:1. He aquí viene el día del Señor, lo que hemos hablado. Usted y yo no esperamos el día del Señor. Dice, cuando serán repartidos tus despojos de en medio de ti. Dios le está hablando a Israel. Zacarías 14:2 dice, y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. O sea que mire, no importa lo que pase a nivel tierra, Dios tiene el control. Dios tiene el control. A veces parece que Dios hubiera perdido el control. A veces parece que hay caos completo. Pero créame, amados, Dios tiene el control. Nada se le va de las manos, nada le coge de sorpresa. Dios tiene absolutamente el control. Y humanamente a veces no entendemos y por qué permite esto. Y si es Dios, ¿por qué pasa aquello? Y si es Dios, ¿por qué sucede este otro? Pero dice la Escritura, ¿quién eres tú, oh barro, para decirle tú tu hacedor, ¿por qué haces eso? O sea, ¿quiénes somos nosotros para argumentarle al Altísimo? Él hace como Él quiere y Él sabe qué le conviene a usted y a mí. Él sabe, Señor, pero esto que pasó no me gusta, pero Él sabe que te conviene a ti, es para tu bien. Dice la Biblia que si Dios te ama, todo lo que suceda te va a bendecir. Pase lo que pase. Pero ¿cómo así, pastor? Y mire, ¿no le dio una gran sacudida Satanás a Job? ¿Sí o no? Le quitó todo, los hijos, terrenos, dinero, le quitó todo a Job. Pero al final, Job salió doblemente bendecido. El doble de bendición de antes de que entrara a ese valle. O sea que lo que haga Satanás puede ser destructivo, malo, horroroso. Dios tiene el control. Y acuérdese siempre de eso. Nada se mueve en el nivel espiritual sin que Dios lo permita. Satanás mismo, el Señor lo reprenda, es un siervo de Dios, le guste o no. Todas las tinieblas están al servicio de Dios. Por eso dice, en Apocalipsis dice que salen ranas, que son espíritus que van por las naciones. Pero ¿quién tiene el control de todo esto? Lo dice Zacarías. Jehová dice, yo reuniré a las naciones contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad. Mire, amado, aquí le estoy hablando, ya entré a la cena del Padre. Fíjese lo que sucede ese día. Todo esto sucede en un día. Ese es el día de la cena del Padre. Dice, será tomada Jerusalén. Será, dice, la ciudad saqueada, violada a las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. O sea que Israel, Jerusalén, por haberle dado la espalda al Mesías, por haber caído en tanta idolatría, porque hoy en día usted cree que hay idolatría en el pueblo hebreo. Cualquiera dijera, no, pastor, ellos no creen en ídolos. Tal vez usted no ve ídolos, pero hay otros tipos de idolatría. Amado, perdón, sí se puede dar datos, sí le puedo decir un detalle que a lo mejor usted no conoce. ¿Cuál es la mafia más fuerte en Rusia? Aquí usted no sabe. No. La mafia judía. La más fuerte en Rusia. Y usted los ve que andan con los churitos, con la kipa, pero con una 45 aquí bien metida. Entonces no nos dejemos de engañar de que porque en la calle vemos a los hermanos con los churitos y con la kipa y bien bonito. Eso no quiere decir que andan bien con Dios. Perdón. Es lo mismo que si usted ve a una mujer con la falda larga y el pelo largo, no quiere decir que anda bien con Dios. Son apariencias externas. El domingo pasado estuvimos viendo, el martes me parece que fue, que a Dios le interesan tus acciones. O sea, que Él se fija en lo que la gente hace, no como nos vestimos nada más. Sí hay que vestirse decente, pero de nada vale. Yo puedo decir, a ver hermanos, se me dejan el pelo largo toditos, para después hacernos los churitos. He dicho. Y compramos kipa para todo el mundo. Todo el mundo con kipa. Y no me estoy burlando, con todo respeto, Padre amado.
Pero eso sería simplemente apariencias, amigos. Porque después la gente dice, híjole, ahora sí ya me parezco a ellos, entonces ahora sí andan así. No. Esto tiene que cambiar de adentro para afuera. Y esto es en Rusia, pero en muchas naciones, la mafia más fuerte de las que se mueve es la mafia judía. Se mueve una mafia y se mueve un dinero tremendo. ¿Pero por qué le digo esto? Porque hay idolatría dentro del pueblo judío. Claro que sí. Se idolatra ya no ídolos, usted no ve ídolos, pero se idolatra mucho a gente. Por ejemplo, se levanta un rabino que Dios lo use de alguna manera y lo idolatran, lo ponen en pedestales. Entonces Dios va a llamar a cuentas, y sobre todo la razón principal es porque no aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces esa va a ser una de las principales razones de que ellos, por todo lo que han hecho desde el Antiguo Testamento y todo eso, Dios va a permitir que venga una especie de purificación para la nación de Israel. ¿Sí me va siguiendo, amado, verdad? Entonces esa purificación empieza desde que el anticristo se revela como lo que es. Entra al templo, hace un sacrificio inmundo, un cerdo, lo mete al lugar santísimo. O sea, eso va a suceder literalmente, no es simbólico. Se va a levantar un templo en Israel. Sí, Señor, se va a levantar. Y va a haber un lugar, un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y el anticristo se va a meter al lugar santísimo, donde solo puede entrar un sumo sacerdote. Y donde está el arca del pacto, o sea, lo que conversamos, eso me muestra que para los últimos días se va a encontrar el arca del pacto. Dios va a permitir que eso, mire, algún día, ¡pum!, lo van a descubrir, la encontramos. Hoy en día nadie sabe dónde está. Hay varias teorías, que está por aquí, que está por allá, que está en África, que está aquí, que está debajo del monte. Nadie sabe, pero la van a encontrar. Y esa arca va a estar en el lugar santísimo. Y ahí se va a meter el anticristo, se va a revelar como lo que es, y empieza la purificación de la nación de Israel. Entonces cuando llegamos a este día, dice que serán violadas sus mujeres, quemadas las casas. Va a venir una época horrible para ellos, amados. Zacarías 12:3 dice, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Entonces aquí Zacarías nuevamente habla de ese día de la cena del Padre. Y dice, mire, hoy le doy bastante versículo bíblico, porque a veces no leemos esto, o si lo leemos no lo ubicamos en ese día. Lo leemos en el Antiguo Testamento, pero no lo ubicamos, que esto está hablando de lo que habla en Apocalipsis, donde dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Entonces, a veces, hermano, a mí me han acusado un poquito de que pongo demasiados versículos bíblicos. Fíjese, ahí me mandan textos. Es que usted usa demasiados versículos bíblicos en su prédica, me dicen. Le digo, adiós, yo pienso que esto es bueno, mejor, ¿verdad? Amén. Mostrarle al pueblo, mire, no me lo estoy inventando, aquí está, búsquelo en su casa. Eso sí, es lo que yo hago, amén. Sí, amén. Pero me han dicho, es que usted usa demasiados versículos. Entonces, hoy sí, para los que nos critican, vamos a usar bastantes versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Ay, amado, aquí es donde viene el cambio. Empiezan a venirse las naciones contra ellos. Empiezan a atacarlos, violando a sus mujeres, quemando sus casas. Viene la destrucción en aquel día. Y aquí viene el momento del cambio. Yo les ruego, agárrenme esto. Los que tienen familia que no conocen al Señor. Los que están atravesando problemas serios. Esta es una excelente oración para clamar a Dios. Fíjese cómo dice. Dice el Señor, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han... O sea, ¿a quién están viendo? A Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que envía ese derramamiento? Cristo Jesús. Porque ahí dice, y derramaré sobre Israel, sobre Jerusalén, un espíritu de gracia. O sea que hay muchos que no van a mirar, no van a volver su mirada a Jesús, a menos que Jesús derrame sobre ellos un espíritu de gracia, para que se vuelvan a mirarlo a Él. Y dice, mire, un espíritu de súplica.
y se levantarán por él como quien se lamenta por un hijo. Se lamentarán por él. Dice, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como quien se llora por un primogénito. Este es el momento en el que lo van a ver y le van a decir, ¿por qué tienes tus manos traspasadas? ¿Qué te pasó? Y ahí es donde él va a decir, fui crucificado. ¿Y cómo te llamas? Yeshua, Jesús. Y le van a decir, se parece al nombre de los evangélicos. Y él va a decir, es que ese soy yo. Y se lo venían diciendo por años y ustedes no quisieron reconocer. Entonces, amados, si tenemos familia que no le sirve al Señor, podemos pedirle, Señor, derrama sobre ellos, derrama en esa casa donde ellos viven, derrama en ese hogar, derrama un espíritu de súplica, un espíritu de gracia, para que ese espíritu que se derrama hace que ellos vuelvan su mirada y puedan ver a Jesús. ¿Usted cree que será una buena oración para hacer? Entonces, cuando esto sucede, el pueblo de Israel reconoce a Jesús como el Mesías. Reconocen a Jesús y Él es el que viene a pelear por ellos, amado. Él es el que desciende a pelear por ellos. Entonces, aquí nos sigue hablando de ese día. Dice, mire, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando Él peleó en el día de la batalla. Sus pies, fíjese, aquí es cuando yo digo que cuando Jesucristo regrese va a poner sus pies en el monte de los olivos. Esa es la segunda venida en la que toca tierra, ¿verdad? La primera, acuérdense, la segunda venida es en dos facetas. La primera es el rapto que nos espera a Él en los aires, no toca la tierra. La segunda faceta es cuando Él regresa y pone sus pies en la tierra. Entonces dice que Él pondrá sus pies, se posarán en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte, mire lo que dice, amados, cuando Él pone sus pies, el monte se partirá en dos, de oriente y occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Fíjese lo que viene. En ese día, cuando Él desciende, están atacando a Israel y el Señor Jesús desciende a defenderlo. Él pone sus pies en el monte de los olivos, y cuando Él pone sus pies, el monte se parte en dos, y la mitad del monte coge para un lado y la otra mitad para el otro, y donde estaba el monte se forma un gran valle. No sé si alguien capta esto en el mundo espiritual, porque en la Biblia hay un versículo donde dice, y los montes que están enfrente tuyo, yo haré que se tornen en valle, para que tú puedas pasar tranquilamente. Alguien estará experimentando algún gran monte que no lo deja avanzar, que no lo deja seguir, que no lo deja prosperar. Hay un gran monte, un gran obstáculo. Pidámosle al Señor en el mundo espiritual que Él descienda y ponga sus pies en ese monte y lo parta en dos, para que se abra un gran valle y ese monte se remueva y usted pueda pasar tranquilo, porque el que pelea por usted y por mí se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pelearán contra Israel. Usted y yo somos el Israel de Dios, y pelearán contra Israel, pero el Cordero los vencerá. Eso va a pasar literalmente a nivel tierra, pero ahora pasa a nivel espiritual. Pelean contra usted y contra mí, están peleando contra Israel. Están peleando contra el Israel de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, primero orad por tus enemigos. Mira aquellos que me atacan. En ese hogar envía un espíritu, ¿de qué dijimos? De gracia, de súplica, para que tornen su mirada a ti, para que no les caiga juicio, amado. Oremos por los enemigos. Pero si el gran monte sigue, hay que decirle, Señor amado, pon tus pies, desciende y plántate sobre ese monte, a que se parta en dos, en el nombre de Jesús. Todo lo literal y lo espiritual va a suceder a nivel tierra, pero ahora mismo está sucediendo a nivel espiritual. Están peleando contra la iglesia de Cristo, ¿sí o no, amado? Nos atacan de adentro y de afuera, dice Pablo. Tenemos que clamar a Dios para que Él pelee por nosotros. Entonces, pone sus pies en el monte de los olivos, y dice que ese día que Él pone sus pies en la tierra, no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. O sea que el día que el Señor Jesús viene y se para en el monte de los olivos, viene a defender a Israel, el sol, donde quiera que es de día, se oscurece. Y en el otro lado de la tierra, que es de noche, se oscurece. Viene una oscuridad total en la tierra en ese día de la cena del Padre. ¿Usted cree que la humanidad se va a paniquear? La mitad de la tierra está de día, la otra mitad de noche, pero en ese día ahí se apaga el sol y se apaga la luna, oscuridad completa.
Y usted puede seguirse leyendo en casa todo lo que pasa. Sería demasiado si se lo pongo, pero en ese día van a suceder muchas cosas. Dice el versículo 12, que esa oscuridad va a ser una plaga que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá. Mire la plaga que viene cuando Él desciende a defender a Israel. Dice que esta plaga Él va a enviar contra esas naciones. Y este versículo, después de las tinieblas, viene esta plaga. Se pudrirá su carne aún estando ellos de pie. Y se pudrirán sus ojos en sus cuencas. Y su lengua se pudrirá en su boca. Entonces muchos de los estudiosos dicen que esos son los efectos de una mega bomba nuclear. No sé, sí me captó, amado, ¿verdad? Están todas las naciones rodeando a Jerusalén y a Israel. Dice, ahora sí los destruimos. Ahí está metido Líbano, Siria, Irak, Irán, Egipto. Todas las naciones que aparecen en el Apocalipsis cuando uno las estudia. Rodeando a Jerusalén y dicen, ahora sí, ¿quién los va a ayudar? Ahora sí que los tenemos. Y el día que estaba señalado para que todo el mundo lo ataque, ese día desciende nuestro Señor Jesús. Se para en el monte de los olivos. Oscuridad total. Y cuando los otros dicen, vamos a pelear contra el Cordero, cuando se ponen listos, se les empieza a podrir la piel. Y se les empieza a podrir la lengua. Y se les empiezan a podrir los ojos. Eso me habla a mí de una desintegración de todo su cuerpo, pero así. Ay, ay, ay. Por eso les decían a las aves, venid a la cena del Padre para que coman carne de reyes, de generales, de sargentos, de gente que se creen súper mega inteligentes y saben más que Dios, de gente que ha inventado los últimos armamentos de moda. En ese día no les va a servir para nada. Eso es lo que viene, esa es la cena del Padre, hermano. Pero usted y yo, ¿dónde estamos? Ahí no estamos, ¿verdad que no? Yo le estoy dando esto para que tengamos conocimiento, pero bendito Dios que ahí no estamos. Dice el versículo 14, también peleará Judá y Jerusalén, se amontonarán las riquezas de todas las naciones circunvecinas, oro, plata, vestidos en gran abundancia. O sea que después de ese día, Israel va a quedar supermillonario. Supermillonaria. Yo no sé, pero si alguien está cogiendo esto en el mundo espiritual, porque Dios te está diciendo, si hay un gran monte en tu vida, yo me paro en ese monte y lo parto en dos. Si hay enemigos que están peleando contra ti, yo voy a hacer que la lengua... ¿Habrá gente hablando mal de usted, amado? Aleluya. Entonces dice, los que están peleando contra ti, yo haré que la lengua se les pudra en la boca. Por eso yo siempre digo, hay que tener cuidado de pelear contra los hijos de Dios. Porque es verdad que hay hijos de Dios que son falsetas, ¿verdad? Que no son hijos nada. Pero los que Dios ha levantado, ha lavado con su sangre y los ha hecho sus hijos, mejor no meterse. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, hijos, el que se meta contigo, el que hable mucho, yo haré que se le pudra la lengua en la boca. El que te mira mal, el que te desprecia y te hace así como elevador, te mira como que no vales nada, el Señor dice, se le van a pudrir los ojitos en la cuenca. Entonces, amados, por eso primerito hay que decir, Señor, envía sobre ellos un espíritu de gracia y misericordia para que no les caiga juicio. Usted y yo tenemos que estar clamando por nuestros enemigos. Ahora, si ellos se rebelan, porque en Apocalipsis, ¿qué dice, iglesia? Que les caen las plagas, las 7 plagas postreras, y ellos en lugar de arrepentirse, ¿qué dicen? Blasfeman a Dios. Entonces hay gente que les caen los juicios y en lugar de arrepentirse, más bien más coraje le tienen a Dios. Estas naciones decían, y este cree que no valemos con él. Si no necesitamos de Dios, si el ser humano es Dios y se mete toda esa teología del diablo, si el ser humano unidos, se mete ese espíritu de Babilonia, ese espíritu que decía unidos, sí podemos, construyamos una gran torre, se mete ese espíritu en los últimos días. Usted sabe que la última nación que falta de todas las cabezas del dragón, la única, otro día traigo ese tema, pero la única cabeza que falta es Babilonia. ¿Y Babilonia quién es hoy en día? No, además. Hablando del territorio donde en los tiempos bíblicos Babilonia estaba en lo que hoy en día es Irak. Por eso fue que Saddam Hussein empezó a reconstruir Babilonia. Él ponía sus imágenes y las imágenes de Nimrod. Si usted busca en el internet Saddam Hussein Babilonia, usted va a ver lo que ese hombre estaba construyendo. Él estaba reconstruyendo Babilonia.
y lo tumbaron, entonces lo frenaron. Pero esa ciudad va a ser levantada de nuevo. Es la última cabeza de las cabezas del dragón. Entonces, cuando todo eso se forme, no sé si usted sabe, pero hoy en día en Irak hay una especie de ciudad subterránea. Por allá hay destrucción y guerra, pero hay una especie de ciudad subterránea donde hay moles, hay restaurantes, hay hoteles y gente de mucho dinero, ahí es que van a vacacionar. Entonces la gente cree que Irak ha sido destruido. ¿Dónde nació ISIS, hermano? En Irak. ISIS quiere el control completo de Irak. ¿Por qué? Porque saben que ahí está la cabeza de Babilonia. Y junto con las otras naciones, ellos también lo que quieren es destruir a Israel. Todo lo demás que hacen en el mundo es para llamar la atención. Pero su objetivo es destruir a Israel. Entonces, fíjense cómo dice: se amontonarán ellos de plata, de oro, de riquezas, de vestidos en abundancia. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Se levantan contra ti, hablan mal de ti, te miran feo, pero tú tranquilo, yo te defiendo. Y cuando todo esto pase, vas a quedar en abundancia. Aleluya. Solo Luis recibió eso. Vas a quedar en abundancia, vas a quedar en bendición. Te están atacando, hay un gran monte, te ponen obstáculos, pero el Señor dice: yo me encargo. Si tú pones tu fe en mí, yo me encargo, divido eso, pasas y vas a salir en abundancia. Aleluya. Yo recibo también eso en el nombre de Dios. Entonces, fíjese que yo le estoy poniendo el área escatológica, pero al mismo tiempo le ruego que usted lo mire en su propia vida, el área espiritual. Usted es el Israel de Dios. Pelearán contra Israel, pero el Cordero los vencerá. El que se levante contra usted y contra mí, tenemos que decir: papá, ten misericordia, porque cuando el Cordero desciende, ay Dios mío, cuando el Cordero desciende a defenderlo a usted, que se cuiden los enemigos. Aleluya. Entonces hay que mejor clamar. Por eso él dijo: pedid por vuestros enemigos. Fíjese cómo dice Apocalipsis 14:20. Y el Agar, aquí habla de ese día de la cena, donde dice que su cuerpo, su piel se va a pudrir, sus ojos, su lengua. La cantidad de muertos va a ser tanta que dice: mire, el Agar fue pisado fuera de la ciudad. No entraron a Jerusalén, no entraron a Israel. Entraron a Israel, pero no a Jerusalén. Dice, mire, que la sangre subió, como es un valle, es el valle de Megiddo. Dice que la sangre sube hasta el nivel de los frenos de un caballo. Y en una distancia como de 300 kilómetros a la redonda. Eso me habla a mí de que van a estar los cuerpos muertos amontonados uno encima del otro por miles y miles y miles y miles. Y la sangre de toda esa matanza sube hasta el nivel de los frenos de un caballo. Cuando estuvimos en Pensilvania con mi mamá hace poco, yo me impresionaba del tamaño de sus animales, esos caballos, que uno se queda al lado de ellos y son unas bestias, unos monstruos tan fuertes. Yo le decía a mi mamá, a cada rato le decía: ay, es que me impresiona, ¿qué tamaño tienen estos animales? Entonces, había animales que los frenos del caballo me llegaban por aquí a mí. Los frenos del caballo, por aquí un grandote. Yo decía: wow. Entonces imagínense que la sangre llegue hasta este nivel. Estamos hablando de una cantidad de seres humanos que van a morir en un día. Cuerpos amontonados, porque hay gente que dice: pastor, es imposible, ¿cómo va a subir la sangre? Es que están cuerpos encima de cuerpos y se va a formar como un gran lago de sangre. Por eso le dicen a las aves: venid a la cena del Padre. A ver la cosa, ¿verdad? Entonces, en un día, amados. ¿Por qué? Por meterse contra Israel. Sí, Dios disciplina a Israel y los purifica, pero llega un momento que dice: no, a ustedes porque soy papá los disciplino, pero a usted le ha pasado que uno dice: con mi hijo no se meta. Sí. Si lo voy a disciplinar a mi hijo, lo disciplino yo. Pero que venga el vecino a quererle pegar a mi hijo, no, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Ahí le sale a usted lo indiecito, ¿sí o no? Que conmigo no se meta, ¿qué pasa? ¿Qué saca pecho? Entonces Dios dice lo mismo: yo a mis hijos los disciplino, pero nadie más los tiene que tocar. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Pero Dios dice: al que llamo hijo, disciplino, al que yo llamo hijo. Pero cuando se te meten contigo, Dios se para al frente y dice: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién busca? No, aquel porque me dé. No, aquí estoy yo, dice el Señor. Aquí. Es lindo, ¿verdad? Amén. Yo lo veo así, que nuestro Padre nos ama tanto. Mire, no sé si usted sabía, esto ya está desde hace años, pero el pueblo árabe tienen ya unas bombas, unos misiles. ¿Y sabe cómo le pusieron de nombre? Esto ya tiene años. Le pusieron de nombre Moab. ¿Y quién era Moab?
enemigos, pero enemigos de muerte de Israel. Y estos locos le ponen Moab, porque dicen que Moab es la que va a eliminar a Israel. Pero hasta el día de hoy Dios ha frenado esos proyectos. Siempre tienen problemas. Cada vez que hacen pruebas siempre tienen líos. Pero el proyecto Moab, ahí está. Según ellos lo tienen listo para lanzárselo contra Israel. Y en estos últimos días, mire, todo esto es lo que está pasando en Irán. Están armados hasta los dientes. Y están listos, pero todo su ejército está apuntando a Israel. Todas sus bombas, sus misiles a Israel. Se va a cumplir lo que dice la palabra. Entonces hay mucha gente que cuando les decimos Cristo viene pronto, no hacen caso. Esos evangélicos locos siempre dicen lo mismo, pobrecitos religiosos, fanáticos, panderetos. Pobre gente, solo en la iglesia pasan, van los martes, van los viernes. Pero ¿sabe por qué? Porque no, cuando esto se entiende por revelación, usted le puede gritar a la gente, no le van a escuchar, no lo van a entender. Pero cuando viene ese espíritu de gracia, dice que hace que se vuelvan al Mesías y empiezan uno a entender la escritura. Entonces, amados, cuando nosotros decimos Cristo viene pronto, es porque de veras viene pronto. Y cuando Él venga, Él va a venir a poner orden en todo este desorden que va a estar pasando en la cena del Padre. Pero primero viene a llevarse a su iglesia. Amén. Entonces, eso es hermoso, hermano, para nosotros, pues. Zacarías 14:16 dice: y sucederá, aquí ya paso después del día del Padre. Déjeme hacer un alto ahí. Déjeme echarme para atrás. Quiero hacer un pequeño alto ahí. ¿Dónde estamos usted y yo? Porque dice, mire, dice que cuando viene el día del Padre, perdón, la cena del Padre, el día del Padre, la cena del Padre, se reúnen a pelear contra Israel. Todas las naciones están ahí, ya están listos, digamos así, nos lo comemos. Y cuando en el cielo empieza a descender un personaje en un caballo blanco. Aleluya. Que tiene escrito, dice su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero dice que con él vienen. La esposa. ¿Quién viene? La esposa. Con él vienen, dice, otros también en caballos blancos. Ahí estamos usted y yo. Entonces cuando él viene a poner sus pies en el monte de los olivos, ahí entramos usted y yo también, detrás de él también vamos a estar así nosotros. Aquí estamos. Porque nosotros venimos a poner orden con Cristo. Aleluya. Por eso dice, y reinarán con él por 1000 años. La cena del Padre, en un día Dios pone orden. ¡Fua! Se acabó. Y empieza el milenio. Entonces usted y yo vamos a ver todo eso. Sí, amor. Usted y yo vamos a ver la cena del Padre, ¿sabe? Usted y yo vamos a ver todo eso, pero ya usted y yo estamos con un cuerpo glorificado, ya no sufrimos daño, ya no ni miedo vamos a tener porque estamos ya en otro cuerpo. Nosotros vamos a estar diciendo, sí, Señor, sí, amén, dale, Señor. Digo yo, ¿verdad? Eso no está en eso lo añado yo. Entonces, usted y yo estamos con el Cordero, descendemos con Él, aleluya. Entonces, estos juicios de que le hablo no son para nosotros, son para todas las naciones que se rebelan contra el Cordero. Dura cosa es rebelarse contra el Cordero de Dios. Entonces empieza el milenio. Dice, mire, seguimos en Zacarías, Antiguo Testamento. Y sucederá que todo sobreviviente de las naciones que fueron contra Jerusalén, o sea que sí va a haber sobrevivientes. ¿Por qué? Porque hay, digamos, gente que está peleando allá, pero en los países se queda gente, ¿verdad que sí? Entonces en esas naciones va a haber sobrevivientes. Y dice, mire, y todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esta semana el pueblo judío está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Ya usted y yo no tenemos que celebrarlo, pero no hay por qué ignorarlo. Esa fiesta, si usted sale por ahí y ve la azúcar hecha en alguna casa del pueblo judío, ve la cabañita, eso nos tiene que recordar a usted y a mí que viene un día donde viene la cena del Padre. Y después de eso inmediatamente viene el milenio. En el milenio la fiesta de los tabernáculos la va a celebrar todo el mundo. Todas las naciones, de año en año, tienen que ir a Israel a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea que aunque no tenemos que celebrarla, no hay por qué ignorarla. La podemos estudiar y verle la bendición. Amén, amados. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona. Ahí está Israel y ahí está la fiesta. Porque hay gente que dice, no, pero es que las fiestas ya pasaron.
Es verdad, ya pasaron en el aspecto sacrificial, ya no estamos obligados a celebrar, pero en el calendario de Dios, aquí se vuelven a celebrar, por lo menos la de tabernáculo. Y dice, mire, fíjese qué serio es esto. Dice que, y sucederá que las familias de la tierra que no suban a Jerusalén a adorar al Rey, Señor de los ejércitos, no recibirán lluvia sobre ellos. O sea que las familias que no obedezcan, digamos en mi tierra, Ecuador, entramos en el milenio, todavía Ecuador va a existir. ¿Qué países no van a existir? Los países que están en islas. Porque cuando llegamos ahí ya las islas desaparecieron. Entonces Cuba, Puerto Rico, perdónenme los hermanos, los bendigo, pero la Biblia lo dice, las islas desaparecerán. Pero los países que están en continente todavía van a existir. Entonces digamos que Ecuador dice, no, yo no quiero subir a Jerusalén a celebrar esa disque fiesta de los tabernáculos. Porque el ser humano es rebelde. Entonces dice que las naciones que no obedezcan, no les va a dar el Señor lluvia. Y fíjate, ¿cómo le dice? Pone de ejemplo a Egipto. Porque Egipto está al ladito de Israel, son vecinos. O sea, está diciendo el Señor, si, aunque estos que están al lado, o sea, tienen que venir. Pero si Egipto dice, no subiré y no viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga, la falta de lluvia, será la plaga con la cual el Señor herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, que quede claro, yo no estoy diciendo que hay que celebrarla ahora, ¿verdad? Pero sí le muestro que en el milenio, los humanos que queden, las naciones que queden, van a celebrar la fiesta de los tabernáculos año tras año. ¿Sí me va siguiendo, amado, verdad? Este será el castigo de Egipto y el castigo a todas las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces lo menciona muchas veces, para Dios es importante. Y termina, el libro de Zacarías termina con este versículo. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada al Señor. O sea, viene tiempos en el milenio de santidad. Dice, y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán de ellas y en ellas cocerán. Y esto me gusta. Y no habrá más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Por eso es que yo insisto que la casa de Dios no se viene a hacer negocios, no se viene a vender, no se viene a reclutar gente, no se viene a ver qué pisto le saco al hermano, ¿verdad? No. Pero se da, desgraciadamente se da. Se da en las iglesias cristianas, se da en las iglesias católicas, se da en las iglesias, las sinagogas judías, se da. Pero va a llegar un día en el que dice que no va a haber más mercadeo en la casa del Señor. Entonces usted y yo tenemos que luchar para que eso no suceda, ¿verdad, amados? Mantener la congregación limpia. Si algún hermano viene y todavía ni se ha acabado el culto, ya le está dando la tarjeta que vende algo, ¿verdad? Hermano, llámenme, porque lo ve gordito, ya le quiere meter Herbalife, ¿verdad? Entonces le mete la... No. Usted diga al hermano lindo, aquí en la casa de Dios, aquí no. Después, si usted quiere, me llama a mi casa, pero aquí... Uno tiene que enseñarle a la gente que vaya llegando. Esto es sagrado. Aquí venimos a buscar. La única razón que venimos aquí es a buscar a Dios. Aleluya. Si usted oye que alguien dice, es que venimos a apoyar al pastor, corríjalo. Diga, no. Aquí no venimos a apoyar al pastor ni a la pastora. Venimos a buscar a Dios. Amén. Porque el pastor hoy está, mañana viene un pichón y se lo lleva. Aquí venimos a buscar al vivo, al eterno. Para eso venimos aquí. Venimos a buscar auxilio del Altísimo, venimos a buscar consagrarnos, crecer. Entonces, termina diciendo Zacarías que no va a haber mercadería, no va a haber negociado en la casa del Señor. Y esto va para nosotros los pastores también, porque hay pastores que, tristemente, perdóname Padre amado, me bajo del altar, pero hay lugares donde el púlpito se ha vuelto un negocio. Manipulan a la gente y hablan del diezmo, todos los cultos, lo único que se habla es de diezmo. Siempre le meten al dinero. No. Pues hay muchos lugares donde los altares se han vuelto un negocio. Hay muchos lugares donde se solapa el pecado porque los hermanos diezman. Ya se me puso serio usted. Pero hay lugares que porque los hermanos, la familia tanto diezma o los hermanos diezman y el pastor se llega a enterar que aquel anda en adulterio, pero no dice nada porque se le va el diezmito. Negocio. Pero el Señor dice, no, por encima del dinero, la santidad. Amén. No se puede solapar el pecado por dinero. Pero a mí, créame, hay hermanos pastores que a uno le cuentan, es que me dicen que, o
usted se queda callado o me voy. Entonces hay que decirle, ¿verdad? Dios lo bendiga, si quiere le doy tengo 4 direcciones de iglesias por el área, todo. Queda de otra. Da tristeza que se vaya, yo a nadie quiero que se vaya de una iglesia. Pero no se puede solapar el pecado, ¿verdad que no, amados? Porque si estamos preparando a un pueblo santo, tiene que ser de a de veras. Para yo preparar un poco de gente religiosa, pues me pongo a hablar bobadas yo también y los entretengo todos los domingos y club social. Pero estos temas es para que usted y yo nos despertemos a la realidad. El mismo tópico del domingo pasado. Esto le viene a aquellos que pelean contra el Cordero. Ya voy terminando, amados. Pero mire, diga usted un muchacho que hoy en día tenga 20 años. Digamos que el Señor no viene sino hasta 15 años. 20, póngale ya. El que tiene 20 años va a tener 40. Pero yo le aseguro que estamos en la generación que verá el retorno del Señor. Eso quiere decir que sus nietos, tal vez sus sobrinos, van a ver este día si no se arrepienten y buscan a Dios. Esto quiere decir que van a atravesar la gran tribulación y si Dios en su bondad permite que estén vivos, van a ver el día de la cena del Padre. Entonces usted y yo queremos evitarle eso a nuestra gente, ¿verdad que sí? Entonces, pastor, este tema ¿para qué es? Más que nada para que usted y yo empecemos a clamar, Señor, si algo quiero que se le quede hoy, empiece usted a orar. Señor, mira a mi familia que no le sirve a Dios, envía sobre ellos espíritu de gracia y de súplica para que vuelvan sus ojos a Jesucristo. Yo quiero que en usted se despierte esa necesidad de clamar a Dios por aquellos que no le sirven al Señor. ¿Por qué, pastor? Porque ellos van a ver, si no se arrepienten, van a ver la cena del Padre. La semana pasada le enseñé algunos de los juicios que vienen. ¿Usted cree que el que atraviese los juicios, que diga, ay Dios mío, me libré de los juicios, usted cree que será bonito ver ese día que viene, que se llama la cena del Padre? Créame que mucha gente no va a resistir a más. Si hoy en día la gente se suicida porque no pueden con los problemas de la vida, ¿usted cree que en esos días no habrá suicidios masivos? Viendo todo el terror y el horror que se está... No, amados. Entonces usted y yo, primero que nada, mantenernos para irnos con el Señor. Para irnos en esa fiesta hermosa cuando Él viene y arrebata a su pueblo y se lo lleva. Ahí tenemos que estar. Amén. Y cuando veamos, usted y yo vamos a ver también la cena del Padre, pero ya venimos con cuerpo glorificado, no vamos a tener ni miedo, venimos a poner autoridad. Dice la Escritura, reinarán con Él por 1000 años. Aleluya. Ya con esto los dejo, iglesia. Dice la Escritura, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, y aquí vuelve a mencionar el tabernáculo. Dice, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Mientras ellos celebran hoy en día la fiesta de los tabernáculos, tal vez ni lo han entendido. Ellos no leen Apocalipsis, ellos estudian la Torá, el Antiguo Testamento. Pero cuando leen lo que le acabé de enseñar hoy sobre la cena del Padre, ellos no lo ubican. Aunque ahí dice que en aquel día le van a preguntar, ¿quién eres? ¿Por qué tienes los hoyos en tus manos? ¿Por qué te holladaron? Pero ellos todavía no lo ubican a menos que Dios les abra el entendimiento. Entonces, mientras ellos celebran tabernáculos, usted y yo tenemos que acordarnos. Viene un día que se llama la Cena del Padre. Inmediatamente después de ese día empiezan los 1000 años y en el milenio, año tras año, se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Ahora, aún después del milenio, vuelve el Señor y menciona y dice, cuando ya desciende la nueva Jerusalén, el Señor dice, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cuando Jesucristo nació, dice la Biblia, y Él vino, y en el original dice, y tabernaculizó, puso su tabernáculo entre los hombres. O sea que Dios vino a poner su tienda, a habitar entre los hombres. Por eso es que la fiesta de los tabernáculos nos habla de Jesucristo cuando llega por primera vez, de Jesucristo cuando viene por segunda vez, y nos habla del tabernáculo con Él por la eternidad. Entonces, en estos días que ellos celebran tabernáculos, usted y yo, cuando miramos por ahí, si usted va por esas áreas que son de judíos, usted ve la cabañita, es para que usted y yo nos acordemos y digamos, Dios mío,
tú viniste a dar tu vida por mí. Y tú vas a venir a defender a Israel. Pero yo quiero que usted se lleve lo que hemos estudiado hoy. Llévese todo lo que le hablé del monte. Pídale a Dios que Él ponga sus pies sobre los montes para que se partan en dos y todo obstáculo desaparezca, que se abra un gran valle para que usted pueda salir. Y dice, después de eso saldrás en abundancia. Lo que más quiero que se lleve hoy, oremos para que Dios envíe un espíritu de gracia, súplica, para que vuelvan su mirada al Mesías. Amén. Vamos a estar de pie. Padre, gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. En esta mañana, Dios mío, he hablado un poquito sobre este tema, la cena del Padre. Tal vez el martes lo seguiré trabajando de otro ángulo. Pero en ese día que se llama el día de Armagedón, el día de la batalla final, si usted quiere, donde el pueblo de Israel enfrenta su peor momento en la historia. Ellos han sufrido mucho. Millones murieron bajo el mandato de Hitler. Millones son perseguidos aún en algunos lugares. Pero viene un día en el que sufrirán el peor ataque de su historia. Y en ese día dice que es Jesús mismo, el Cordero de Dios, el que viene a defenderlos. Pero hoy en día el Cordero de Dios te defiende a ti y a mí. Hoy en día tú eres el Israel de Dios y dice que el que pelea contra Israel, quien nos defiende es el Cordero. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Usted y yo tenemos garantía de que lo que estemos atravesando, vamos a tener la victoria. Amén. Mientras oramos, ahorita preséntele usted al Señor esos montes, esos grandes obstáculos que se han levantado en su vida. Mientras oramos ahora, antes de irnos, dígale usted al Señor, se ha levantado este obstáculo en mi vida, en el área económica, en el área laboral, de trabajo, de finanzas, en el área espiritual. De pronto estás experimentando grandes tentaciones, en el área matrimonial, en el área familiar. De pronto grandes montes se han levantado, grandes obstáculos. Pero el Señor nos dice en su palabra que cuando Él desciende sobre un monte, lo parte en dos. Se abre un gran valle para que se acabe las pruebas, se quite el monte y tú puedas pasar al otro lado y sales en abundancia, dice el Señor. Así que ahora yo le ruego, tome unos minutitos y hable usted con Dios. Padre amado, he predicado tu palabra en esta mañana, Señor. Le he enseñado a tu pueblo, Dios mío, que hay un día que viene en la cena del Padre. Pedimos que podamos estar nosotros en la cena del Cordero, que podamos ser parte de las bodas, Dios mío, y que cada vez que participamos de la cena del Espíritu Santo lo hagamos con entendimiento. Ahora yo te pido, Padre amado, mira los montes que tus hijos te presentan, todos los grandes obstáculos que se han levantado. Yo pido en el nombre de Jesús, Señor amado, desciende tú mismo y pon tus pies en esos montes, que se partan en todos esos obstáculos, que se hagan a un lado y quiten todo estorbo que está estorbando a tus hijos en el área familiar, en el área matrimonial, en el área espiritual, en el área financiera, en el área laboral, en el área mental. Dios amado, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, quita esos montes, Dios mío, ahora, Señor. Párate en esos montes, pártelos en dos, que se terminen, Dios mío, esos obstáculos sean removidos en el nombre de Jesús. Y Padre amado, queremos pedir por aquellos que no te conocen, que a veces nos atacan, nos ofenden, por aquellos que se levantan sin motivo como enemigos en contra nuestra. Pero tu palabra dice que el que se levanta contra Israel, el que nos defiende, es el Cordero de Dios. Pedimos por ellos. Envía, Señor, un espíritu de gracia, de súplica, un espíritu que haga que ellos se vuelvan y miren al Mesías, que retornen su mirada a ti. Saque un minutito, amado, y pídale por su familia, por aquellos que no conocen al Señor, Padre, donde ellos viven, en sus hogares, allá en nuestra nación, en cualquier estado que estén de este país. Yo pido, Padre, que tú los visites. Derrama, Señor, te ruego, un espíritu de gracia, de súplica, un espíritu que haga que se vuelvan a ti, como dice tu palabra que sucederá a Israel. Yo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, con todo mi corazón, toca nuestras familias, nuestros hijos que no te sirven, Señor, sus esposas, sus esposos, nuestros hijos que tienen ya sus hogares hechos, pero están lejos de ti. A esos hogares te ruego, Señor, visítalos tú. Ayúdeme usted a orar, Señor. De pronto usted no tiene hijos y dice, pastor, eso no me aplica, pero yo sí tengo. Ayúdeme a orar. Padre, mis hijos, con sus hogares, mis nietas, Señor. Yo pido que en ese hogar donde viven mis hijos, mis hijas,
en esos hogares tú envíes un espíritu de gracia, de súplica, un espíritu que haga que ellos vuelvan su mirada a Jesús y te puedan reconocer como el Mesías. Padre, que no sea tarde, que ellos no vayan a atravesar los horrores que vienen sobre esta tierra. Yo te ruego ahora que todavía hay tiempo, que vuelvan su mirada a ti. Te ruego en el nombre de Jesús por mis familiares, por aquellos que amo, que están en mi tierra, en mi país. Envía sobre ellos un espíritu que haga que vuelvan a ti, espíritu de gracia y de súplica. Y los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a afirmarnos, ayúdanos a atravesar todo monte, ayúdanos a levantarnos si andamos caídos en alguna área, ayúdanos a entender quién tú eres para caminar firmemente, que no haya religiosidad en nosotros, que no seamos cristianos de apariencia y de boca para afuera, sino que de veras y de corazón te sirvamos y te busquemos. Pedimos esto unidos, lo pedimos unidos, amados, ¿verdad? Pedimos esto unidos, que tú lo hagas en nuestra vida, santifícanos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.